Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Reto para la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en la módulo Protección Internacional en materia de derechos humanos, cursando la licenciatura en Derecho, servidor Ernesto Salvador González Gómez, con matrícula 20005512, atendiendo el reto 5, criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Saludo con respeto a mi asesor, el maestro Edgar Alejandro Martínez Vargas, hoy 18 de septiembre del 2022. Vamos a hacer un reto que corresponde a estar revisando la sentencia del caso Radilla Pacheco, y vamos a empezar entonces con la explicación del caso. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, caso Radilla Pacheco contra México. La sentencia de 23 de noviembre del 2009. Los hechos del caso refieren a la detención y desaparición forzada del señor Rosendo Padilla Pacheco el 25 de agosto de 1974, a manos del ejército en el estado de Guerrero. La Corte Interamericana de Derechos Humanos halló al Estado mexicano responsable de la violación a los derechos a la libertad, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento a la personalidad jurídica del señor Radilla Pacheco, así como los derechos a la integridad física y mental, a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares. Igualmente, la Corte consideró que el proceso llevado ante la jurisdicción militar no respetó los estándares en materia del debido proceso en el derecho internacional. Vamos ahora, esta es la explicación del caso, vamos a ver ahora la explicación del proceso ante la comisión. En fecha 15 de marzo del 2008, bajo los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, se presentó a la Corte una demanda contra los Estados Unidos mexicanos, la cual se originó el 15 de noviembre del 2001 por la Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y también una asociación mexicana que se preocupa precisamente por velar por los derechos de las personas. El 12 de octubre de 2005, la Corte aprobó el informe de admisibilidad con número 65/052, mediante el cual se admite el informe. De conformidad con el artículo 50 de la Convención, se aceptó este informe el 27 de julio, el informe de fondo con número 60/073, y en fecha 15 de agosto del 2007 se notificó al Estado mexicano. Entonces, de ahí al 13 de marzo del 2008, posterior a que se recibió la información de las partes, y al considerar que el Estado no había cumplido plenamente con sus recomendaciones, se decidió compartir el caso a la jurisdicción de la Corte. Ello en cuanto a la explicación del proceso ante la comisión. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte. La Corte reflexiona, analiza, refiere que la excepción presentada por el Estado mexicano se fundamenta en la presunción de conformidad con el supuesto de que una persona desaparecida se tiene como muerta. Ello en cuanto que transcurre un tiempo considerable, no se sabe nada de él, no se sabe dónde está y tampoco se sabe de sus restos. El Estado defiende, bajo un análisis de derecho y de jurisprudencia comparada, refiere que la muerte y la alegada tortura del señor Rosendo Radilla, esos hechos habían ocurrido antes de la fecha de ratificación de la competencia contenciosa de la Corte, ello en fecha 16 de diciembre de 1998. Y su explicación es que desde la fecha de su detención, es decir, ya lo habíamos anunciado, el 25 de agosto de 1974, habían pasado más de 25 años y no se conocían datos de esta persona, en este caso del señor Rosendo Padilla. Conclusión, una conclusión ejecutiva por los tiempos. El caso, primero decirlo, el caso Rosendo Padilla Pacheco fue la primera sentencia que recibe el Estado mexicano por violación a los derechos humanos. ¿Y qué nos trajo de beneficio? ¿Cuáles serían los resultados? Debemos entonces decir que resultó para el Estado mexicano, o para nosotros pues como mexicanos, un gran avance en cuanto a las garantías de no repetición. De igual manera tuvo una mejora en el sistema jurídico mexicano. Hubo grandes avances en materia de derechos humanos, como cuáles, pues, se reforma la Constitución en el 2011,
donde ya se le da un estatus a los derechos humanos, un estatus constitucional. También ya se queda registrado y bien definido, se tipifica el delito de desaparición de las personas, desaparición forzada de las personas. Y el trabajo lo realizamos bajo las fuentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2018, Rosendo Radilla Pacheco, desaparición forzada, y también de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos 2009, caso Radilla Pacheco contra Estados Unidos Mexicanos, con la sentencia del 23 de noviembre del 2009, excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas, y también mencionar pues las lecciones propias del presente reto. Agradezco la atención. Buenas noches.